Existen alrededor de 4.000 lenguas alrededor del mundo, las cuales para estudiarlas es necesario clasificarlas. Existen dos maneras de ordenarlas. Una de ellas es la clasificación genealógica, que es la reunión o agrupación de lenguas en ramas o familias en cuanto históricamente se han derivado de otras, teniendo en consideración el lugar y la época en que se hablaron o hablan en la actualidad. De esta forma tenemos a la lengua indoeuropea, la cual dio origen a la gran mayoría de las lenguas en Europa y Asia. Clasificación morfológica. Examina las lenguas en cuanto a su forma o estructura y llega a constituir grupos idiomáticos afines entre sí por la manera de formarse aquellas. Se dividen en monosilábicas, aglutinantes y de reflexión. Las monosilábicas son las lenguas que se caracterizan porque sus raíces nunca cambian y desconocen las categorías gramaticales. Este grupo está conformado por lenguas del Extremo Oriente. Sus palabras constan de una sola sílaba y son invariables. Las aglutinantes son las lenguas que unen dos o más vocablos para formar una palabra-frase. Se localizan al norte del continente euroasiático. Y las de reflexión se caracterizan porque tienen una raíz a la cual se le adhieren otros elementos, haciéndola una unidad indivisible. Se clasifican en sintéticas y analíticas. Lenguas griegas. Las lenguas griegas son una subfamilia de lenguas indoeuropeas estrechamente emparentadas que incluyen tanto antiguas variantes extintas como lenguas literarias también extintas, así como las modernas supervivientes. Las lenguas griegas se dividen en dos. En el griego antiguo, el llamado griego clásico es una forma literaria estandarizada basada en el habla de Atenas, un dialecto ático con una fuerte influencia jónica. En la antigüedad siempre existieron otras variantes del griego, llamadas usualmente dialectos, por más que realmente deben concebirse como lenguas griegas diferentes del griego ático, aunque estrechamente emparentadas con él. Y también existe el griego moderno. Se toma convencionalmente a partir de la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453, como fecha de aparición del griego moderno. Aunque sus rasgos principales ya aparecían en el griego medieval, con la pérdida de oficialidad, la lengua popular se distanció todavía más de la lengua culta, acentuando la situación de disglosia preexistente. Lengua germánica. Es una lengua hipotética de flexión sintética ya que posee los casos nominativo, expresión del sujeto, genitivo, expresa relación de posesión o pertenencia, dativo, se expresa el complemento indirecto, acusativo, relaciones de lugar, e instrumental, el sujeto gramatical de una oración realiza una acción indicada. Esta lengua se divide en tres ramas: el germánico oriental, la germánica nórdica y la occidental. En la actualidad, estas lenguas comprenden el inglés, el escocés, el alemán, el bajo alemán y muchas más que proceden del territorio ubicado en la parte que son hoy, como Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca y el sur de los actuales territorios de Noruega y Suecia. Lengua itálica. Las lenguas itálicas son un grupo indoeuropeas con una serie de rasgos comunes. Incluye a las lenguas romances y a un cierto número de lenguas extintas, como el latín y otras lenguas habladas en la antigüedad en la península itálica. Se dividen en dos grandes grupos, pero tienen tres lenguas muy importantes, que es el latín, el osco y el umbro. En el primer grupo está el latín, que era hablado en la Italia centro-occidental
y las conquistas romanas la expandieron a través del imperio y más allá. Segundo, las lenguas latino-faliscas que eran hablados al norte de la ciudad de Roma. Y tercero, lenguas romances que son descendientes del latín. Y en el segundo grupo tenemos las lenguas osco y umbra. Las lenguas romances o lenguas románticas son las lenguas descendientes del latín. Entre ellas encontramos el español, el francés, el gallego, el rumano, el portugués, el italiano y el provenzal. Las lenguas románticas o romances se derivan del latín vulgar, el cual pertenece a su vez a una rama de las lenguas itálicas y esta a la familia de las lenguas indoeuropeas. Estas lenguas surgieron de un proceso de fragmentación del latín vulgar. Las causas de esta fragmentación son diversas. Entre ellas se encuentra la desaparición del Imperio Romano. Sirven para agrupar todas las lenguas que parecen haberse derivado del latín vulgar y hacen parte de la familia indoeuropea. Lengua de flexión. Se caracterizan porque tienen una raíz a la cual se le adhieren otros elementos, haciéndola una unidad indivisible. Las lenguas de flexión se clasifican en dos. Una, sintéticas, son las que expresan las relaciones gramaticales por medio de desinencias y casos, como el latín, griego, alemán y anglosajón. 2. Analíticas, que expresan las relaciones gramaticales utilizando preposiciones auxiliares y perífrasis, como el español, el francés o el inglés. Definición de caso. La capacidad de expresar oficios o funciones gramaticales mediante desinencias se logra gracias a un accidente gramatical llamado caso. Definición de declinación. A cada oficio gramatical corresponde un caso determinado y la agrupación de los diferentes casos recibe el nombre de declinación.